Bueno, ahora vamos a hablar de los espacios institucionales suficientemente subjetivados. Bueno, y cuando hablamos de espacios institucionales nos estamos refiriendo a la pedagogía, ¿no? Y decimos que las cuestiones de la subjetividad, o sea, de la construcción de la subjetividad, no pueden ser planificadas por la pedagogía, porque suponen conversar con el otro. Entonces, se escapan de la conciencia. Y no hay certeza, porque la conciencia es certeza, pero cuando manejamos el inconsciente, manejamos lo que piensa el otro, hay incertidumbre, ¿no? Entonces la subjetividad se escapa de la planificación pedagógica, porque es inconsciente y no tenemos certeza. ¿Y por qué? Porque tenemos que conversar con el otro. Para poder hablar de constitución subjetiva tenemos que conversar con el otro, saber su historia. Y después también está el problema de que no sabemos ni cómo piensa ni qué es lo que le pasa, ¿no? Por eso tenemos esa incertidumbre y eso es lo difícil, que no se puede planificar. La escuela, como institución, tiene un gran desafío, que es justamente el título de esta reflexión, que se tiene que constituir como un espacio suficientemente subjetivado y relativamente operativo. ¿Para qué? Para poder seguir siendo un lugar y para poder hacerle frente a los no lugares. Entonces, ¿cuáles serían esos no lugares? Bueno, los no lugares serían la lógica del mercado, Internet, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ser la escuela? Bueno, la escuela tiene que generar un espacio suficientemente subjetivado y relativamente operativo, tiene que seguir siendo un lugar frente a los no lugares que son los generados por la lógica del mercado. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese espacio? Bueno, la escuela es considerada un espacio, un lugar histórico y relacional. ¿Y para qué? Para poder hacerle frente a la lógica del mercado. Para que la escuela siga siendo un lugar, debemos generar un espacio suficientemente subjetivado y relativamente operativo para seguir siendo un lugar. ¿Y esto de qué se trata? ¿Cómo logramos este objetivo frente a los problemas que los jóvenes nos traen hoy a la hora de educar? Ahí entra en juego el concepto de subjetividad, como es percibido en la escuela como institución. Claro, entonces, ¿cómo logramos esto? Este es el problema. Ahí está el eje de la materia, ¿no? ¿Cómo logramos generar este objetivo de generar un espacio suficientemente subjetivado frente a la juventud de hoy en día? ¿Cómo educamos? Bueno, entonces ahí es donde entra en juego el concepto de subjetividad. Pero el concepto de subjetividad, como es percibido desde el punto de vista de la escuela como institución. Hay tensiones entre las lógicas institucionales, que son las normas, los horarios, las normas de convivencia, hasta el currículum oculto, o sea, lo que pasa en el interior, y la singularidad de cada actor. Pero las tensiones siempre se dan, bueno, y ese es el proceso de constitución subjetiva, de construcción de la subjetividad, como es visto desde el punto de vista de la escuela. ¿Cuáles son las tensiones? Porque para poder constituirse socialmente, para poder construir una subjetividad, tiene que haber una tensión, una lucha. Y la tensión está entre lo social y lo individual, ¿no? Entre las pulsiones internas y lo que impone la sociedad, como es la cultura. En este caso, ¿cuál es la lucha? La lucha entre las normas institucionales, las normas de convivencia, la lógica institucional, hasta el currículum oculto, y la lógica particular, o sea, lo singular de cada individuo, su historia, que es considerado un actor institucional, que está dentro de la institución. ¿Cómo logramos que la escuela sea un lugar frente al avance de la lógica del mercado? ¿Cómo logramos que la escuela siga siendo un lugar que tenga su historia, que sea un lugar histórico y relacional, donde se producen relaciones frente a la lógica del mercado que avanza cada vez más, generando en la misma como institución un espacio suficientemente subjetivado, que respete lo singular de cada actor institucional frente a sus lógicas como institución? Bueno, entonces acá, ¿cómo logramos que la escuela siga siendo un lugar frente a la lógica del mercado? Que sea un lugar que sea un lugar subjetivante, o sea, que sea un espacio suficientemente subjetivado,
y relativamente operativo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, logramos respetando las particularidades de cada individuo, o sea que es considerado que es considerado como el otro institucional, sí. Entonces, las lógicas de cada individuo, que es considerado como el otro institucional, y respetándolas e integrándolas con las lógicas de la institución, para lograr ese principio de economía establecido por Freud, que haya un equilibrio entre la cultura, que es el super yo, y el ello, que son las pulsiones individuales, que haya un equilibrio para que se constituya el principio del placer, que el individuo esté contenido, ¿no? Entonces, respetando lo que trae, esas son las particularidades. Bueno, hacen que la escuela siga siendo un lugar frente a las imposiciones modernas del mercado, y un lugar, los no lugares como los shopping. La diferencia entre la escuela es que el espacio es suficiente. Bueno, entonces esto es todo lo mismo. Bueno, acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, que cuando logramos ese equilibrio entre respetando las singularidades de cada sujeto en la construcción de su subjetividad particular, integrándolo a las normas institucionales que son el superyo, los representantes de la cultura, en este caso sería la escuela, y sus lógicas institucionales, pero respetando las particularidades, entonces logramos que la escuela se convierta en un espacio, en un lugar que sea suficientemente subjetivante y relativamente operativo, con relación a los no lugares que son los shopping, internet y todo lo que está viviendo hoy en día nuestra juventud. Dentro de consideraciones sobre la producción de subjetividad. Bueno, dentro de la escuela hay modos de producción de subjetividad, pero esos modos son muy complejos. Los modos de producción de subjetividad que se dan en la escuela son muy complejos. ¿Por qué? Bueno, la escuela se considera que es un lugar, o sea, sigue siendo un lugar, y tenemos que decir que la escuela tiene que generar un espacio suficientemente subjetivante, sí, tiene que generar un espacio para seguir siendo un lugar y relativamente operativo, bueno, suficientemente subjetivante y relativamente operativo para seguir siendo un lugar frente a los no lugares impuestos por la lógica del mercado y la globalización. Bien, uno. Entonces, ¿qué pasa? La escuela es un lugar donde pasan cosas, donde se aprenden cosas, donde se aprenden saberes, hábitos, normas, que son las reglas del juego, y donde también hay cierto comportamiento que es esperado. O sea, uno aprende hábitos en la escuela, y esos hábitos que uno aprende son esos comportamientos que el docente espera de nosotros. Por ejemplo, que nos pongamos de pie cuando viene un directivo, que nos formemos para recibir a la bandera, que asistamos a los actos, que nos quedemos quietos durante el recreo, durante la hora de clase, que escuchemos al profesor. Son comportamientos que son esperados, que asistamos a clase. Bueno, pero muchas veces esas cosas que se enseñan y se aprenden en ese lugar que es la escuela no tienen nada que ver con las cosas que pasan afuera del aula. Entonces, eso es lo más importante acá. Nuestra subjetividad, ¿cómo se construye? Se construye en todos lados, se construyen nuestros lazos primarios, que son las familias, se construye también en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela se aprenden cosas, se aprenden saberes, se aprenden hábitos, se aprenden normas de convivencia, se aprende lo que se espera de nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces eso que aprendemos en la escuela, esos hábitos que aprendemos en la escuela, son cosas que pasan en la escuela, que no pasan afuera, y que construyen igual nuestra subjetividad. Pero digamos que la construcción de la subjetividad dentro de la escuela es una situación bastante compleja. ¿Qué se aprende en la escuela? Bueno, en la escuela se aprenden reglas de juego, se aprenden hábitos, se aprenden comportamientos esperados, se aprenden saberes. También tenemos un sistema de premios y castigos. Por ejemplo, si un alumno se comporta de una manera que no es la adecuada, de acuerdo a los hábitos establecidos, las normas de convivencia, entonces va a ser castigado. Lo mismo que si no estudia, con premios y con castigos. Bueno,
Después también, ¿qué tenemos en la escuela? También tenemos acceso al conocimiento, pero también tenemos sus límites del acceso al conocimiento que lo vamos a ir reconociendo en la medida que vamos atravesando nuestra trayectoria, y los límites son la memoria y el olvido. Y el mundo escuela es un mundo disociado con el mundo real, con el mundo exterior. Por eso dice que muchas veces lo que sucede en la escuela no pasa en el exterior. Y entonces, ¿qué pasa con esa construcción de la subjetividad dentro de la escuela? Porque para afuera no nos sirve. Ese es el planteo que está haciendo el autor. Bien, la escuela es un lugar en el que coexisten, claro, afectos, personas a lo largo del tiempo, y que quedan guardados en la memoria. Claro, que acá lo que te está diciendo en sí es que en la escuela pasan cosas y que no solamente hay transmisión del saber, sino que también hay afectos, también hay historias, que pasan entre los alumnos, con los profesores. En la escuela pasan cosas. Ese es un lugar donde hay sonrisas, por el éxito, por haber rendido bien, la alegría, pero también llanto por la sensación de fracaso, tristeza. También, entonces hay risas y llantos. También hay hastío por la monotonía, por cuestiones que no nos gustan, los pupitres rayados. Hay afectos entre las personas a lo largo del tiempo, porque bueno, a los chicos, por ejemplo, de primero a sexto grado les toca compartir todo, ¿no? La escuela es un lugar que provoca nostalgias, por ejemplo, en nuestra memoria, ¿no? Puede provocar afectos, puede provocar miedo, los olores pueden evocar imágenes, el color gris del patio, el sonido del timbre del recreo, la angustia de los exámenes, o sea, digamos que se movilizan muchas cosas por el hecho de decir escuela, no solamente la transmisión del saber, sino también nos vamos a acordar algún alumno que nos hayan hecho bullying, también nos vamos a acordar de el amigo de toda la vida, el que se sentaba al lado nuestro, nuestro primer amor, el chico que nos gustó por primera vez, también nos vamos a acordar del olor a la escuela, nos vamos a acordar del patio, de qué color estaba pintado, cómo estaba configurado, nos vamos a acordar del sonido del timbre, nos vamos a acordar de cómo esperábamos eso, también del hastío, de cómo dibujábamos los bancos. O sea, la escuela despierta muchas emociones. También nos vamos a acordar de los nervios por los exámenes, del hastío del día a día, de tener que cumplir todas esas horas, de que no despertaran nuestro interés. Todas estas cuestiones, aunque las tenemos naturalizadas, conforman parte de nuestra subjetividad y de nuestra memoria. Y hace más difícil pensar a la escuela, claro, hace más difícil pensar a la escuela desde nuestro lugar de educadores, porque necesitamos herramientas para desentrañar la subjetividad, ese pasaje entre el docente, alumno y la transmisión, que es el corazón de la práctica educativa, estar en un lado del docente y en el otro el alumno, tiene sus efectos para los sujetos implicados. Bueno, entonces, acá lo que te está diciendo es lo siguiente, que es muy difícil, mantener ese vínculo educativo, esa situación que tenemos entre el docente, el alumno y en la transmisión del saber, porque también nosotros fuimos alumnos y también está en nuestra memoria todo lo que pasamos en la escuela, pero no tenemos que ubicar el lado del alumno. Nos tenemos que ubicar del lado del docente y tenemos que ser conscientes que estamos transmitiendo y que estamos construyendo desde la escuela subjetividades, tanto singulares como colectivas. Y esas subjetividades que estamos construyendo debemos contar con herramientas para poder diferenciarlo, para poder diferenciarnos y poder despegarnos, y saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestro lugar como docentes. Desentrañar esa subjetividad, ese pasaje que existe, ¿no?, entre lo que es el docente, el alumno y la transmisión. En el medio está la subjetividad que se va construyendo, tanto la del alumno como la nuestra, pero nosotros no somos esos alumnos, son nuestros alumnos y nosotros somos los docentes que debemos transmitir. Por eso lo que está explicando el autor es que es muy difícil pensar a la escuela desde nuestro punto de vista, desde nuestra nostalgia.
Por eso necesitamos herramientas para desentrañar el pasaje a la subjetividad, para comprender los sujetos dentro del espacio que es la institución. Docente-alumno, cada uno tiene sus efectos para los sujetos implicados. Bueno, entonces, ¿qué es acá lo que tenemos que decir? En la escuela pasan cosas que es lo que dije, sí. Pero ¿qué pasa? También fuimos a la escuela, entonces se evoca nuestra nostalgia, pero tenemos que darnos cuenta que somos docentes y cuál es nuestro lugar, entonces necesitamos herramientas para desentrañar ese pasaje de la subjetividad que están llevando a cabo nuestros alumnos y que están construyendo su subjetividad dentro de una institución. O sea, lo que tenemos que entender es la subjetividad, cómo se construye la subjetividad y cómo se construye la subjetividad dentro de lo que es la escuela. Por eso es que debemos, como docentes, construir la escuela como un espacio suficiente, primero como un lugar, como un espacio, como que se sientan identificados y que sea un espacio suficientemente subjetivante y que sea también que tenga posibilidades, ¿no? Que sea relativamente operativo, se pueda operar dentro de la escuela. Entonces, por eso los docentes debemos comprender esto, debemos desentrañar ese pasaje de la subjetividad y tenemos que comprender los lugares que ocupamos como docente, nuestro rol docente y el rol de los alumnos dentro de lo que es la institución para la construcción de esa subjetividad. Bueno, ¿y cuáles son esas herramientas que están en el corazón de la práctica docente, de la práctica educativa? Bueno, justamente esa relación, ese vínculo entre el docente y el alumno, que es lo que tener en cuenta lo que pasa día a día dentro del aula y también poder mirar las relaciones entre los pares, entre los mismos alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuesta dar una noción de subjetividad, pero es difícil definir la subjetividad, no es transparente y cuesta aprenderla. Bueno, eso también es importante. ¿Qué pasa? La subjetividad, como forma parte, también hay que tener en cuenta lo inconsciente, o sea, la relación entre las pulsiones y el mundo exterior. Entonces, como es muy difícil definirla, y al ser difícil definirla, imagínate para el docente planificarla. Se escapa de toda lógica, porque hay un nivel bastante grande de incertidumbre porque no estamos manejando niveles conscientes. Entonces, es por eso de que esto se hace más cuesta arriba. La noción del sujeto como sujeto tradicional es un individuo que no puede, o sea, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que en la escuela todavía sigue rigiendo la noción de sujeto tradicional como individuo, aquel que no puede dividirse y que es como un sujeto racional, dueño de su propio destino, con libre albedrío y responsable por sus actos. Pero ¿qué pasa cuando se introduce el inconsciente? En el inconsciente ya hay actos que se escapan de la propia conciencia y hasta aún pueden ir en contra del mismo sujeto. Bueno, entonces, centrar la conciencia sin división, o sea, como único. La noción de subjetividad, muy usada en las ciencias sociales, está vaciada de contenido y se refiere a lo específicamente humano, que son interferencias en las prácticas educativas. Uso de la noción de subjetividad en las ciencias sociales como interferencias a la educación. Bueno, después también esto está un poquito más complicado, pero estamos diciendo que el concepto de subjetividad fue muy trillado, muy utilizado dentro de las ciencias sociales, como interferencias a la educación. Como interferencia a la educación. ¿Pero por qué? Porque todavía tenemos grabado en la cabeza el concepto tradicional de sujeto como individuo, lo que no se puede dividir. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo está dividido? Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, como es difícil de definir, entonces dejamos el concepto de subjetividad ahí, pero lo vaciamos en contenido. Ese es el problema. Bueno, pero si empezamos a introducir el punto de vista psicoanalítico, ahí ya estamos en otro punto. Otro punto importante que resalta es que desde el punto de vista psicoanalítico, el inconsciente y los procesos de constitución subjetiva, o sea, digamos, el inconsciente más los procesos de constitución subjetiva que hacen a la subjetividad, dice que no es lo único. Que la subjetividad no se trata solo de la identidad, no está hablando solo de la identidad y no solamente de la psicología profunda, que es la interioridad, frente al mundo externo, que es la superficie.
O sea, ni tampoco, o sea, que la subjetividad no se reduce, no hay que hacer reduccionismo, que es la relación entre el interior y el exterior, sino que es algo mucho más complejo y más profundo. La subjetividad es disyuntiva, está entre lo individual y lo colectivo. Se construye, se produce en los procesos históricos de los sujetos y sus procesos psíquicos. Se despliega en una perspectiva espaciotemporal de la vida cotidiana, en una institución, en la escuela. Bueno, ahí está. ¿Ves? Entonces, tenemos que decir lo siguiente, que desde el punto de vista psicoanalítico, el proceso de constitución subjetivante no se reduce solo a la identidad, esa relación entre la psicología profunda, que es lo interno, lo interior, con relación al externo. ¿Por qué? Porque la subjetividad es una disyuntiva que se produce en lo interno y en lo externo constantemente, en lo individual, que es lo interno, y lo colectivo. Se construye en un espacio. Ese espacio puede ser la familia, la escuela, la vida cotidiana, en el día a día, en los procesos históricos de los sujetos. Se despliega con una perspectiva espaciotemporal de la vida cotidiana, en una institución, en una escuela. Entonces, la subjetividad no se reduce solo a la psicología profunda de la interioridad con relación a la exterioridad, a la sociedad, sino también que la subjetividad es una disyuntiva entre lo particular y lo colectivo, y que se va construyendo, se va tejiendo a medida que vamos viviendo en una sociedad con una perspectiva espaciotemporal, en un espacio determinado, primero en la familia, luego en la escuela. Ahí es donde se va tejiendo nuestra subjetividad, a través de nuestra historia, a través de nuestros procesos históricos, donde es como se va construyendo nuestra subjetividad. Bueno, los acontecimientos sociales, políticos, culturales, se configuran y son configurados por los sujetos, subjetividad, como singularidad. Los acontecimientos comprenden el transitar, el habitar las instituciones. Bueno, la noción de subjetividad en su aspecto psicológico se entreteje entre las historias individuales y colectivas. Entramados, entretejidos, undimbre, claro. Acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, que es lo que habíamos dicho antes, que tenemos que hablar que la subjetividad es una disyuntiva entre lo particular y lo colectivo. ¿Cómo se va constituyendo un individuo como sujeto particular, individualizado? A través de la construcción de su subjetividad. Y se va desde el interior, pero también desde lo relacional, desde lo colectivo, con otros sujetos. Entonces, y esas relaciones con otros sujetos, ¿dónde ocurre? Dentro de las instituciones. Primero con la familia, después la escuela, pero hay muchas instituciones. También tenemos las cárceles de menores, ahí también se van construyendo subjetividades. Después, otra cuestión que también tenemos es que cada sociedad determina quiénes son aptos, representaciones lógicas de identidad. Son modos de objetivar los condicionamientos mutuos entre la cultura y la subjetividad, la cultura y los sentidos que la organizan. Bueno, entonces cada sociedad, cada cultura determina quiénes son aptos. Entonces es una forma de objetivizar la subjetividad, porque están diciendo, porque están estableciendo condicionamientos, parámetros. Entonces esa es la relación entre la cultura y la sociedad. Cada cultura dice que son aptos y los que no son aptos se institucionalizan, por ejemplo, en una cárcel de menores. Bueno, porque la cultura es la que produce los sentidos. ¿Y cómo se producen esos sentidos? Esos sentidos que produce la cultura son a través de una lucha por los sentidos. Esa lucha por los sentidos está entre los grupos dominantes y los grupos de resistencia. Entonces, esa lucha por el sentido, por los significados, desde el significante y el significado. Esta lucha por los significados es lo que determina la cultura. Y la cultura determina quiénes son aptos para vivir en sociedad y quiénes no lo son. Entonces, esos sentidos están condicionando la subjetividad porque la están objetivizando. Y están estableciendo representaciones lógicas de identidad. Bueno, indagar la subjetividad es indagar los modos de producción de la subjetividad, los modos en que los sujetos dan cuenta de sus experiencias pasadas, presentes y futuras.
Bueno, ¿cuáles son los modos de producción de la subjetividad? Lo que la sociedad establece como comportamiento aceptable, como modos. Son modos de objetivar, son lógicas de identidad, quienes son aptos para vivir en sociedad. Esos son los modos de producción. Entonces, indagar, claro, esto es importante. Indagar la subjetividad, la subjetividad es indagar sobre los modos de producción de la subjetividad dentro de una sociedad, que son los establecidos por la cultura, que son esos márgenes que establecen quiénes son aptos y quiénes no lo son. Y eso es lo que estamos haciendo, es objetivando ese proceso. Porque digamos que hay ciertos condicionamientos mutuos entre la cultura y la subjetividad. Bueno, acá las instituciones, por ejemplo la cárcel de menores y la participación más o menos activa de los sujetos en un momento de su vida, al principio va a la escuela solo a comer. Bien. El sujeto implica una política que produce y propone una cierta subjetividad que resulta del encuentro del cuerpo a cuerpo con los dispositivos puestos en juego y de la posición subjetiva que se toma frente a la enunciación. No me interesa, chao.